sugirieron que el limado de dientes fue poco frecuente entre los mayas de esta ciudad capital del noroccidente de Yucatán durante el posclásico. En las excavaciones recientes, realizadas por el proyecto Mayapán del INAH, se recuperaron más de 1.600 dientes, los cuales han permitido la reevaluación de este propósito. Presentamos nuevos resultados del análisis bioarqueológico de estos restos. Integramos los datos biológicos y arqueológicos para identificar quiénes participaron en este rito, para obtener un mejor entendimiento de su significado y para intentar explicar por qué la frecuencia y variedad de formas cambiaron a través del tiempo. Los antiguos mayas intencionalmente modificaron sus cuerpos de varias maneras permanentes y temporales. Para mencionar algunos ejemplos, las modificaciones efímeras incluyeron la perforación de las orejas, los labios y la nariz. Las modificaciones permanentes comprendieron la escarificación, el tatuaje y la modificación del cráneo y de los dientes. Este último, la modificación intencional de los dientes, tiene una larga historia de investigación por los antropólogos. A pesar de esto, todavía hay mucho que no sabemos acerca de las razones para realizar esta práctica, así como su significado. El limado de dientes y las incrustaciones dentales aparecen primero en el preclásico medio. Estas dos prácticas relacionadas llegan a su auge de popularidad y diversidad en el clásico tardío y terminal. Algunos estudios han reportado frecuencias tan altas como 60% de los adultos en ciertas poblaciones durante este periodo. Los estudios de muestras posclásicas indican claramente una disminución en la diversidad de formas de modificación intencional de la dentadura, incluso el cese casi total de las incrustaciones. Acerca de la frecuencia de individuos con dientes modificados, el análisis no sistemático de Edward Fry en el año 1956 de la muestra esquelética excavado por los arqueólogos de la Carnegie en Mayapán sugirió que la práctica fue poco frecuente en el posclásico. Algunos estudios posteriores han corroborado una disminución en la frecuencia del limado de dientes en el periodo posclásico, mientras que otros han encontrado una estabilidad en su popularidad, sobre todo en Belice. El significado de la modificación intencional de los dientes entre los antiguos mayas. Para determinar por qué la modificación cultural de la dentadura disminuyó en la diversidad de formas y posiblemente en popularidad en ciertas partes del área maya, es necesario reconstruir los significados que llevaba esta práctica para los antiguos mayas. La explicación más simple que ha sido propuesta es que la modificación dental fue un acto de embellecimiento. De hecho, esta es la razón reportada por Fray Diego de Landa en el siglo XVI. Los cambios en los conceptos de belleza pueden explicar parcialmente las diferencias temporales observadas en el registro arqueológico. Sin embargo, la permanencia de las modificaciones dentales no hubiera permitido cambios estilísticos tan rápidos como en las modificaciones efímeras del cuerpo, por ejemplo, en los estilos de cabello. El estatus social es la razón ofrecida más frecuentemente. Sin embargo, esta suposición generalmente no está apoyada por la evidencia. Una rara excepción es en el sitio clásico de Copán, en Honduras, donde las incrustaciones se limitan principalmente en los hombres de alto rango social. Otra interpretación común de la modificación de los dientes es como un marcador de distinción étnica. En Copán, Veratister nota una concentración del patrón C, el acerado, en la periferia del sitio, mientras que en el centro del sitio, este patrón aparece únicamente en el patio del conjunto Las Sepulturas. Cabe notar que los arqueólogos han propuesto que este grupo arquitectónico representaba un barrio de gente lenca de Honduras. Para el sitio posclásico de Lamanay, investigadores proponen la presencia de linajes élites distintos para explicar diferencias
en la frecuencia de modificación dental en estructuras distintas. La modificación intencional de los dientes también ha sido propuesta como un rito de paso. Casi todos los casos observados ocurren en los restos esqueléticos de adultos o adolescentes mayores. Como resultado, la modificación intencional de los dientes pudo haber formado parte de los rituales que marcaron la terminación de la transición a la condición adulta y la entrada oficial a la sociedad. Los ritos de paso a la condición adulta ocurren en muchas culturas y frecuentemente son dolorosos, como seguramente fueron también el limado o perforación de dientes y la colocación de incrustaciones. De hecho, es posible que la experiencia compartida por los iniciados rituales y la empatía de los que ya habían realizado este paso anteriormente funcionaron para promover la cohesión social y una identidad compartida. Otra posibilidad, no exclusiva mutuamente, es que la modificación dental sirvió para imitar a las deidades. Esto parece haber sido el caso con el patrón de limar los dientes en la forma del grifo IC. Para realizar este patrón, se formó la letra T con la dentadura completa o con cada diente individualmente, como es el caso con este ejemplo del periodo clásico de Oxintok, descubierto como parte del salvamento arqueológico dirigido por la arqueóloga Eunice González. La deidad solar de los mayas del clásico frecuentemente muestra este patrón de limado de dientes, como podrán ver en este ejemplo de Tikal. Como señala el bioarqueólogo Andrew Scher, transformando la boca permanentemente para que tenga un parecido con la deidad solar, pudo haber sido realizado no solo para inscribir viento o respiración, sino también para inculcar al individuo con un poco de la poderosa fuerza vital de esta deidad. Según Scher, esta fusión de los conceptos de respiración y el alma está indicado también por otro patrón de limar los dientes, que fue muy común en Teotihuacán, pero que está presente en el área maya también. En esta imagen pueden apreciar un ejemplo de este patrón en un entierro excavado en la periferia de Comalcalco, como parte del proyecto dirigido por Ricardo Armijo Torres, Miriam Judith Gallegos y quien suscribe. Este patrón es parecido con el ornamento de la nariz que se ve frecuentemente en la iconografía de Teotihuacán, en particular en los incensarios, aunque también es común en el área maya. Este ornamento es una representación estilística de una mariposa, la cual representó el alma en la cosmovisión de esta gran ciudad. Por ejemplo, en las pinturas murales de Tepantitla aparecen almas mariposas. Desde nuestro punto de vista, el estudio de Scher representa un avance importante en la interpretación del significado de la modificación cultural de los dientes. En esta línea de investigación que intentamos seguir en el presente estudio. Materiales y métodos. Clave para entender los cambios en la ejecución y significado de la modificación cultural de los dientes durante el posclásico es el papel que jugaba Mayapán. Este sitio fue el más grande en el área maya durante su periodo principal de ocupación, lo cual ocurre alrededor de 1150 a 1450 después de Cristo, abarcando una población máxima de 17,000 habitantes en los siglos XIII y XIV. Esta ciudad fue la capital cultural, política y religiosa de las tierras bajas mayas del norte. Los documentos coloniales indican que fue la capital de una confederación representada por los linajes más importantes de la región. Su influencia se extendió más allá de sus fronteras oficiales, indicado por la emulación de su cerámica y arquitectura en varias partes de las tierras bajas mayas. Además, los estilos eclécticos de su arte muestran conexiones con lugares distantes y participación activa en el sistema mundo de Mesoamérica en el posclásico. Como un centro de peregrinaje, el arte también sirvió para anunciar la cosmología y sistema de creencias declarado por los sacerdotes. Además,
Sus ciudadanos eran conscientes de modas culturales en las capitales distantes mesoamericanas y probablemente jugaban un papel central en marcar tendencias locales. Por último, el registro arqueológico de este sitio, investigado por varios proyectos, ha generado como resultado abundante información contextual para ayudar a la interpretación del significado y los patrones de la modificación dental identificados. Este estudio incluye más de 1.600 dientes y 48 dentaduras relativamente completas de adultos de Mayapán, todos fechados para el posclásico tardío. La muestra incluye individuos de una gran variedad de contextos que fueron excavados por varios proyectos arqueológicos. En las excavaciones del proyecto Mayapán del INAH, dirigidas por Carlos Peraza López del Centro INAH Yucatán, se han recuperado entierros en el centro cívico ceremonial en asociación con viviendas modestas de la gente común, así como de la élite, en salas columnadas, santuarios independientes, templos y debajo de los pisos de las plazas. Las excavaciones realizadas por arqueólogos del INAH como parte de los salvamentos en el sector residencial al este del centro monumental han permitido rescatar numerosos entierros de individuos de varios rangos sociales. Las excavaciones del proyecto Los Fundamentos del Poder Económico de Mayapán, PEMI, dirigidas por Marilyn Masson de la Universidad de Albany y Carlos Peraza López, han descubierto enterramientos de diversos sectores de Mayapán, como por ejemplo el grupo Itzmalchen en el extremo noreste de la ciudad, que representa la segunda concentración más grande de arquitectura pública del sitio. La determinación de la edad y el sexo siguió las normas establecidas por Bijster y Ubelager. Se clasificó el patrón de modificación de cada diente individualmente utilizando el sistema establecido por Romero Molina. Además, cada dentición relativamente completa fue clasificada empleando el sistema para dentaduras enteras de Tisler. Se consideró una dentadura completa si tenía al menos un incisivo central maxilar y un canino maxilar. Estudios anteriores han mostrado que los dientes más frecuentemente modificados son los incisivos y caninos superiores. Asimismo, los patrones frecuentemente son simétricos, aunque no siempre. Resultados. Se identificaron en total 1.672 dientes pertenecientes a adultos en la muestra esquelética de Mayapán. De estos, 554 son incisivos o caninos. Ninguno de los premolares o molares fueron modificados. Como resultado, estas últimas clases de dientes fueron excluidos. De los 554 incisivos y caninos observados, 46 fueron limados para una frecuencia de 8.3%. Este cuadro indica la frecuencia de modificación intencional para cada incisivo y canino. Como es evidente, los dientes modificados más frecuentemente son los incisivos del maxilar superior. Los incisivos centrales y laterales muestran una frecuencia de 13% del maxilar superior. Este cuadro muestra la frecuencia por diente para cada patrón de modificación. Los estilos en el sistema de Romero que están presentes incluyen el B6, C1, C2, C4, C5 y C6. Los patrones más comunes son el C6 y el C4. En casi todos estos tipos, la superficie oclusal del diente fue limado para formar una punta. No se observaron incrustaciones. Con respecto a las dentaduras relativamente completas, ninguno de los 15 subadultos observados exhibe modificación intencional. Entre los adultos, 5 de los 48 observados muestran dientes limados para una frecuencia de 10.4%. Todos exhiben el patrón C de Tisler.
Se pudo determinar el sexo en 4 de estos 5 individuos con dientes limados. Todos son femeninos. La frecuencia de modificación dental en adultos femeninos es de 16.7%, mientras que ninguno de los 23 adultos masculinos exhibe dientes limados. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Como podrán ver en esta figura, se identificaron dientes limados en 8 contextos en asociación con las estructuras siguientes: Q149, Q89, Q79, en el este del sitio I55A y H15, y en el centro, entre estas dos regiones, Y43B, Y44 y R106. Estos contextos son diversos en términos espaciales y sociales. Representan el centro ceremonial aquí, y las áreas periféricas, así como gente común de la élite y víctimas de sacrificio. 3 de estos contextos se ubican en el centro ceremonial. Las estructuras Q149 y Q89 son santuarios independientes que contenían cistas osarios redondas. Pensamos que estos contextos representan una práctica funeraria de la élite. El otro contexto del centro monumental es una fosa común de víctimas de guerra y sacrificio, cerca de la estructura Q79. El individuo de este contexto es el entierro 21 y tiene la única dentadura completa de dientes limados del centro del sitio. De los 5 contextos con dientes modificados de afuera del centro monumental, solamente el ejemplo de la estructura H15 refleja violencia. Esta fosa común tiene los restos de al menos 20 individuos, casi todos adultos, y fue excavada en la escalera principal que llega a la plataforma del grupo Itzmal Chen. De los 132 incisivos y caninos recuperados de este depósito, solo un diente muestra clara evidencia de modificación intencional. Cerca de este contexto y al lado de la pequeña residencia I55A, se descubrieron 2 dentaduras completas con dientes limados. De los numerosos entierros excavados en el sector residencial al este del centro principal, 3 exhiben dientes limados. 2 constan de dentaduras completas y se hallaron cercanos, uno en la residencia elaborada Y43B y el otro en la pequeña casa Y44. Además, se recuperó un diente limado aislado en el osario del Palacio R106. Podemos añadir también los casos reportados por Robert Fry en 1956, entre los entierros excavados en Mayapán por los arqueólogos del Instituto Carnegie. Fry identificó solo 3 dientes limados aislados entre los más de 1000 dientes evaluados. Aunque se desconoce la ubicación de la gran parte de los entierros excavados por la Carnegie, se puede apreciar la forma de modificación en estos 3 dientes gracias a las fotos en la publicación de Fry. Los patrones observados corresponden a los tipos C4 y C6 de Romero, los cuales fueron entre los más comunes en el presente estudio. 2 de estos dientes fueron recuperados en un sector residencial del sitio, en las pequeñas viviendas J151 y J51. Este último formó parte de un collar de dientes humanos. El tercer diente fue recuperado en una cista osario del santuario independiente Q71, en el centro ceremonial. Probablemente representa un individuo de alto estatus social. Para resumir, los dientes limados han sido recuperados en diversos contextos, incluyendo 4 casas de gente común, 2 residencias de la élite, 3 cistas osarios en santuarios independientes y 2 en fosas comunes. Discusión. Las observaciones sobre los mayas en la fuente colonial Relación de las Cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa tienen mucha relevancia para Mayapán, dado que sus informantes fueron de la misma parte de la península, así como la temporalidad tardía de este sitio.
Según Landa, las mujeres jugaban un papel central en la modificación cultural de los dientes. Él dice que la práctica fue reservada para las mujeres. Además, las especialistas que cumplieron con esta actividad también fueron mujeres, en este caso de edad avanzada. La evidencia bioarqueológica sugiere que este caso solo ocurrió en los sitios del norte de la península. En una muestra del sitio de La Maná en Belice del posclásico tardío, las frecuencias de dientes modificados se asemejan en masculinos y femeninos. Por contraste, en sitios de Quintana Roo hay una clara preferencia en femeninos. Este patrón es todavía más claro en Mayapan, donde los dientes limados únicamente están presentes en féminas. Otra similitud entre Mayapan y los sitios de la costa de Quintana Roo es la predominancia del patrón C. Es más, la antigüedad de esta asociación entre el patrón C y femeninos en Yucatán está indicada por evidencia reportada para Xcambó. La importancia de este patrón está subrayada por la observación que los hablantes del maya yucateco en el periodo colonial tenían una palabra específicamente para este tipo de modificación dental, la palabra shah, que significa dientes en forma de sierra. A pesar de la rareza del limado de dientes en Mayapan, presente en solo el 10% de las dentaduras completas, las representaciones artísticas del patrón C ocurren casi exclusivamente en este sitio. De los 13 ejemplos que existen en el área maya de incensarios efigies del tipo Chenmul modelado que exhiben dientes limados en forma de punta, 10 son de Mayapan. 7 ejemplos fueron encontrados en la estructura Q80 o del Templo de los Nichos. El entierro 21 es uno de los 5 individuos con dentaduras completas que muestran este patrón y fue excavado en la fosa común adyacente a esta estructura. Esta fosa se fechó por radiocarbono para el siglo XIV, claramente antes del colapso del sitio, y posiblemente está relacionado a la Inquisición de la élite mencionado en las fuentes coloniales. Solo 3 incensarios efigies de Chenmul modelado han sido identificados afuera de Mayapan, que tienen dientes en forma de punta. En esta imagen podrán ver un ejemplo del sitio Culupá en el oriente del estado. Fue excavado como parte de un proyecto dirigido por Alfredo Barrera Rubio. Los 2 ejemplos restantes provienen del sitio contemporáneo de Zacpetén, en la región del lago Petén Itzá de Guatemala. La conexión entre Zacpetén y Mayapan ha sido propuesto con base en datos etnohistóricos y arqueológicos. Los habitantes de las poblaciones en la región de Zacpetén durante el periodo colonial se identificaron como los Cowo y dijeron que sus antepasados migraron desde Mayapan después de su caída. El nombre Cowo está mencionado también como el guardián de la puerta este de Mayapan, lo cual ha permitido sugerir que este grupo ocupaba el importante conjunto arquitectónico de Itzmalchen. Cabe mencionar que la mayor concentración de dientes limados en Mayapan ocurre a menos de 100 metros de este conjunto. Aunque todavía se desconoce la identidad de la deidad con dientes limados, representado en los incensarios de Mayapan, pensamos que el patrón C del limado representa dientes de tiburón u otro pescado. Hay una similitud general en la apariencia de los dientes humanos limados con los dientes actuales de escualos. Esta conexión se vuelve todavía más clara cuando se comparan los incensarios con dientes limados y las representaciones artísticas de peces, como en la pintura mural del templo Q25 o del pescador, y 2 cajetes de la estructura Y45A. Es más, la única orejera hecha de una vértebra de tiburón del sitio fue recuperada en el templo Q80, que también tenía 7 de los 10 ejemplos de incensarios con dientes limados.
La demostración que el patrón C representa los dientes de peces y probablemente escualos sugiere un enlace con rituales de sangre. Los dientes de tiburón tienen una larga historia de connotaciones relacionadas con eventos sangrientos, lo cual puede explicar la antigüedad de este patrón de limado de dientes. Este ejemplo aquí es de la venta. Estos dos son del clásico. Asimismo, su predominancia en el posclásico posiblemente refleja la importancia exacerbada de las rutas costeras de intercambio durante este periodo. El cajete de la estructura Y45A, mencionado arriba, es del tipo L polícromo, una variante poco común que se concentra en solo dos contextos en el sitio, Y45A y la sala hipóstila Q88A. La similitud de este tipo de cerámica a la champochte de la región del lago Petenitsa sugiere una conexión con los Ko. Una asociación étnica y tensiones entre los Ko y otros linajes pueden explicar la distribución espacial de los dientes limados en el sitio, así como su baja frecuencia. En conclusión, el estudio bioarqueológico de más de 1.600 dientes y 48 dentaduras relativamente completas de adultos nos ha permitido reconstruir los patrones de modificación intencionales de los dientes de la última ciudad capital maya del norte de Yucatán. Confirmamos que la popularidad y diversidad de esta práctica fue muy reducida en este sitio. Solo las féminas exhiben dientes limados y el acerado, o shah, fue prácticamente el único patrón observado. La evidencia contextual y iconográfica indica que se realizó este patrón para emular los dientes del tiburón o shock, probablemente por su asociación con la sangría, la cual tiene una larga historia en Mesoamérica. La evidencia sugiere también que el patrón pudo haberse convertido en un marcador étnico en tiempos tardíos y apropiados para fines políticos. Gracias.